Constitución dogmática, Pastor eterno, del Sumo Pontífice Pío IX, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sagrado Concilio, para perpetua memoria. El Pastor eterno y Obispo de nuestras almas, para hacer perenne la obra salvífica de la redención, decretó edificar una santa iglesia como casa de Dios vivo en la que todos los fieles se encontrarían reunidos con el vínculo de una sola fe y caridad. Por eso antes de ser glorificado, rogó al Padre no solo por los apóstoles, sino también por todos los que creerían en Él por la palabra de ellos, para que todos sean uno como el Hijo y el Padre son uno. De la misma manera en que Él mismo había sido enviado por el Padre, así envió a los apóstoles que había elegido del mundo. De hecho quiso la presencia de los pastores y maestros en su iglesia hasta el fin de los tiempos, para que el episcopado mismo sea uno e indiviso, a fin de que toda la multitud de los creyentes sea preservada en la unidad de la fe y en la comunión mediante los sacerdotes estrechamente unidos. Colocando al bienaventurado Pedro delante de los demás apóstoles, estableció en él un principio perpetuo y fundamento visible de unidad, sobre cuya potestad se edificaría el templo eterno, y la grandeza de la iglesia en la inmutabilidad de la fe se elevaría hasta el cielo. Y puesto que las puertas del infierno se abren cada vez más contra los cimientos de la iglesia, que han sido divinamente colocados, como que si acaso fuera posible derribarlos, para la protección, seguridad y crecimiento del rebaño católico, consideramos necesario aprobar en el Sagrado Concilio la doctrina acerca del establecimiento, perpetuidad y naturaleza del sagrado primado apostólico, en la que se fundamentan la potestad y solidez de la Iglesia entera, como verdad de fe sostenida y defendida por todos los fieles según la antigua y constante fe de la Iglesia universal, y rechazar y condenar los errores contrarios tan perniciosos para el rebaño del Señor. Capítulo 1. Sobre el establecimiento de la primacía apostólica en el Beato Pedro. Fundamentados en los testimonios del Evangelio, proclamamos y afirmamos que la primacía de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue prometida y conferida por Cristo el Señor de manera inmediata y directa al bienaventurado apóstol Pedro. Efectivamente, solo a Simón, a quien ya hacía tiempo se había dirigido, te llamarás Cefas, después de haber pronunciado su confesión diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le dirigió estas solemnes palabras, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y después de su resurrección, Jesús le confirió solo a Simón Pedro la jurisdicción de pastor supremo y guía de todo su rebaño con las palabras, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A esta clara doctrina de las Sagradas Escrituras, tal como siempre ha sido interpretada por la Iglesia Católica, se oponen abiertamente las opiniones perversas de quienes, distorsionando la forma de gobierno establecida por Cristo Señor en su Iglesia, niegan que Cristo investió solo a Pedro con la verdadera y propia primacía de jurisdicción, colocándolo sobre los demás apóstoles, ya sea individualmente o en conjunto, o de quienes sostienen que la primacía no se confió inmediatamente y directamente al bienaventurado Pedro, sino a la Iglesia y por medio de ella al apóstol como ministro de la misma Iglesia. Por tanto, si alguien dice que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo Señor, príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante, o que recibió de nuestro Señor Jesucristo mismo, no una verdadera y propia primacía de jurisdicción, sino solamente de honor, anatema sea. Capítulo 2. Sobre la perpetuidad de la primacía del bienaventurado Pedro entre los romanos pontífices. Lo que el Señor Jesucristo estableció en el bienaventurado apóstol Pedro, príncipe de los pastores y gran pastor de todas las ovejas para perpetua salvación y bien de la Iglesia, debe necesariamente perdurar continuamente por voluntad de aquel que lo instituyó sobre piedra y permanecer firme hasta el fin de los tiempos. Sin duda, en efecto, es bien conocido en todos los tiempos que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles,
columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano. Él, hasta en la actualidad y por los siglos, vive, preside y juzga en sus sucesores, los obispos de la Santa Sede Romana, fundada por él y consagrada por su sangre. De aquí se sigue que en virtud de la institución de Cristo mismo, quien sucede a Pedro en esta cátedra, obtiene el primado de Pedro sobre toda la Iglesia universal. De hecho, lo que la verdad ha ordenado permanece, y el bienaventurado Pedro, perseverando en el poder que ha recibido de la roca irrefutable, nunca ha quitado su mano del timón de la Iglesia. Por esta razón, a causa de la preeminencia autoritaria de su principado, siempre ha sido necesario que la sede en Roma reúna a toda la Iglesia, es decir, a los fieles en todo lugar, para que en aquella sede de donde brotan para todos los derechos de la comunión divina, pudieran ser articulados como miembros unidos a la cabeza en un solo cuerpo. Por tanto, si alguien dice que no es por disposición del mismo Cristo Señor, ni por derecho divino que el bienaventurado Pedro posee sucesores perpetuos en la primacía sobre la Iglesia universal, o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en la misma primacía, anatema sea. Capítulo 3. Sobre la razón y potestad de la primacía del romano pontífice. Sostenidos por el testimonio inequívoco de las Sagradas Escrituras y adheridos a los decretos claros y explícitos de nuestros predecesores, de los romanos pontífices y de los concilios generales, reafirmamos la definición del Concilio Ecuménico Florentino, que impone a todos los fieles de Cristo sostener como verdad de fe que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice poseen la primacía en el mundo entero, y que el mismo Romano Pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia y el Padre y Maestro de todos los cristianos, y que la persona del bienaventurado Pedro ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo la plena potestad de apacentar, guiar y gobernar la Iglesia universal, como también se contiene en las actas de los concilios ecuménicos y en los cánones sagrados. Por consiguiente, proclamamos y enseñamos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee supremacía de potestad ordinaria sobre todas las demás, y que la potestad de jurisdicción del romano pontífice, auténtica potestad episcopal, es inmediata. Todos, pastores y fieles, de cualquier rito y dignidad, tanto individualmente así como todos juntos, están obligados hacia él por el deber de subordinación jerárquica y de verdadera obediencia, no solo en materia perteneciente a la fe y a la moral, sino también en relación a la disciplina y al gobierno de la Iglesia extendida por el mundo entero, para que, preservando la unidad de la comunión y la profesión de la misma fe con el romano pontífice, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Esta es la doctrina de la verdad católica, de la cual nadie puede apartarse sin pérdida de la fe y peligro para la salvación. Esta potestad del sumo pontífice no perjudica en modo alguno la ordinaria e inmediata potestad episcopal de jurisdicción, por la cual los obispos instalados por el Espíritu Santo en sucesión de los apóstoles, guían y gobiernan como verdaderos pastores los rebaños asignados a cada uno de ellos, sino que más bien es confirmada, fortalecida y defendida por el Pastor Supremo y Universal, según afirma solemnemente San Gregorio Magno: mi honor es el de la Iglesia Universal, es de la firmeza de mis hermanos. Me siento verdaderamente honrado cuando a cada uno de ellos no se le niega el debido honor correspondiente. De la potestad suprema del romano pontífice en el ejercicio del oficio de gobernar a toda la Iglesia, proviene también el derecho a comunicarse libremente con los pastores y los rebaños de toda la Iglesia para instruirlos y orientarlos en el camino de la salvación. Por eso condenamos y rechazamos las opiniones de aquellos que consideran legítimo impedir esta relación de comunicación de la cabeza suprema con los pastores y los rebaños, o desean subyugarla a la potestad civil, ya que sostienen que lo establecido por la sede apostólica o por su voluntad para el gobierno de la Iglesia carece potencia y valor a menos que sea confirmado por el consentimiento de la potestad civil. Y puesto que el romano pontífice preside en la cabeza de toda la Iglesia por el derecho divino de la primacía apostólica,
También proclamamos y afirmamos que Él es el juez supremo de los fieles y que su juicio puede ser invocado en toda controversia concerniente al examen eclesiástico. Es evidente que el juicio de la sede apostólica, que ostenta la máxima autoridad, no puede ser puesto en duda por nadie ni sometido al escrutinio de nadie. Quien pretende la posibilidad de recurrir al concilio ecuménico como si éste estuviera investido de potestad superior contra las sentencias de los romanos pontífices, se desvía del recto camino de la verdad. Por tanto, si alguien dice que el romano pontífice tiene solo un oficio inspector o directivo y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solo en las materias pertenecientes a la fe y a la moral, sino también en relación a la disciplina y al gobierno de la Iglesia extendida por el mundo entero, o que está investido solo del papel principal y no con la plenitud de esta potestad suprema, o que su potestad no es ordinaria e inmediata tanto sobre todas y cada una de las iglesias, así también como sobre todos y cada uno de los creyentes y pastores, anatema sea. Capítulo 4. Sobre el magisterio infalible del pontificado romano. La Santa Sede ha sostenido siempre, como lo confirma la tradición constante de la Iglesia y lo han declarado los mismos concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunían en unión de fe y de caridad, que la misma primacía apostólica poseída por el romano pontífice, como sucesor del bienaventurado Pedro príncipe de los apóstoles sobre la Iglesia universal, incluye también la potestad de supremacía magisterial para instruir. Fueron precisamente los padres del Cuarto Concilio de Constantinopla, siguiendo las huellas de sus predecesores, quienes emitieron esta solemne profesión: la salvación consiste, ante todo, en la conservación de las normas de la fe correcta. Y como es imposible ignorar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que proclamó: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia», estas palabras encuentran confirmación en la realidad de los resultados, pues en la sede apostólica se profesa la santa doctrina y se conserva siempre inmaculada la religión católica. No queriendo entonces, de modo alguno, separarnos de esta fe y doctrina, mantenemos la esperanza de permanecer en la única comunión predicada por la sede apostólica, porque en ella se encuentra la completa y verdadera solidez de la religión cristiana. Con la aprobación del Segundo Concilio de León, los griegos profesaron que la Santa Iglesia Romana posee plena supremacía y principado sobre toda la Iglesia católica, y con toda sinceridad y humildad se reconoce haberlo recibido con la plenitud de la potestad del Señor mismo en la persona del bienaventurado Pedro príncipe y cabeza de los apóstoles, cuyo sucesor es el romano pontífice, y puesto que le corresponde, más que a cualquiera, la obligación de defender la verdad de la fe, si surgen cuestiones en materia de fe, debe resolverlas según su propio juicio. Finalmente, el Concilio Florentino emitió la definición que el romano pontífice, verdadero vicario de Cristo, es la cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos, y que a él, en la persona del bienaventurado Pedro, se le ha confiado por nuestro Señor Jesucristo, plena potestad suprema de alimentar, regir y gobernar toda la Iglesia. Para cumplir esta tarea pastoral, nuestros predecesores obraron siempre incansablemente para difundir la doctrina salvífica de Cristo entre todos los pueblos del mundo, y con igual dedicación procuraron de que donde había sido recibida, permaneciera tan auténtica y pura como les había sido confiada. Por eso los obispos de todo el mundo, individualmente o reunidos en sínodos, manteniendo la fidelidad a la larga costumbre de las iglesias y salvaguardando el camino de la antigua regla, sobre todo cuando surgían peligros en materia de fe, recurrían a esta sede apostólica donde la fe no puede fallar, para que procediera personalmente a reparar el daño. Los mismos romanos pontífices, según lo exigía la situación del momento, a veces convocando concilios ecuménicos o mediante una encuesta para conocer el pensamiento de la Iglesia esparcida en todo el mundo, o mediante sínodos particulares o por otros medios puestos a sus disposiciones por la divina providencia, con la ayuda de Dios definieron lo que debía mantenerse conforme a las Sagradas Escrituras y las tradiciones apostólicas. De hecho, el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para revelar con su inspiración una nueva doctrina,
sino para que con su asistencia custodien sagradamente y expongan fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Fue precisamente esta doctrina apostólica la que todos los venerables padres abrazaron y los santos doctores ortodoxos veneraron y siguieron, sabiendo plenamente que esta sede de San Pedro permanece siempre inmaculada de todo error en virtud de la divina promesa hecha por el Señor nuestro Salvador al príncipe de sus discípulos. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Este carisma indefectible de verdad y de fe fue, en efectivo, divinamente otorgado a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra, para que ejercieran su excelso oficio en favor de la salvación de todos, para que por medio de ellos todo el rebaño de Cristo, apartado de los pastos venenosos del error, se alimentara con el alimento de la doctrina celestial, para que después de haber eliminado lo que conduce al cisma, toda la Iglesia permaneciera una y apoyada en su fundamento inquebrantable, resistiera contra las puertas del infierno. Pero precisamente en esta misma época cuando más se requiere la eficacia saludable del oficio apostólico, puesto que no son pocos los que menosprecian su autoridad, consideramos absolutamente necesario afirmar solemnemente la prerrogativa que el Hijo unigénito de Dios se ha dignado asociar al supremo oficio pastoral. Por ende, fielmente permaneciendo a la tradición recibida desde los albores de la fe cristiana para la gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio proclamamos y definimos como dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla desde la cátedra, es decir, cuando ejerce su oficio supremo de pastor y maestro de todos los cristianos en virtud de su suprema potestad apostólica, define una doctrina acerca de la fe y de la moral, vincula a toda la Iglesia, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, que goza de aquella infalibilidad con que el divino Redentor quiso que su Iglesia fuera instruida en la definición de la doctrina acerca de la fe y de la moral. Efectivamente, tales definiciones del romano pontífice son inmutables de por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Por lo tanto, si alguien se atreve a oponerse a esta nuestra definición, Dios no quiera, anatema sea. Dado en Roma, en sesión pública, celebrada solemnemente en la Basílica Vaticana, el día 18 de julio del año 1870 de la Encarnación del Señor, 25º año de nuestro pontificado.